En el martirologio y santoral de la Iglesia Católica, correspondiente al día de hoy, 8 de julio, leemos el nombre de dos santas antiguas, mártires, hermanas entre sí, hermanas de sangre, llamadas Rufina y Segunda. Estas dos santas de Roma que murieron mártires en el año 257. Cuenta la historia, una historia no muy extensa, más bien escueta. Dice que estas dos santas hermanas tenían dos novios, dos pretendientes que el padre había elegido para cada una de ellas. Estos novios de las hermanas eran cristianos, pero en el año 257, siendo el emperador de Roma Valeriano, este decretó un edicto contra los cristianos. Este emperador en realidad promulgó dos edictos contra los cristianos para perseguir cristianos. El primero justamente lo decretó o lo promulgó en el año 257. Valeriano, ustedes saben, fue uno de los emperadores que más persiguió al cristianismo en aquellos años del Imperio Romano. Otro fue Diocleciano, otro fue Decio. Bien, ¿qué pasó? Los novios de estas dos hermanas, que eran cristianos, pero como tuvieron miedo a la muerte, renegaron de Cristo. Eso pasaba en la antigüedad, es decir, algunos eran capturados por su condición de cristianos y los enemigos de la fe les pedían que renegaran de la fe, que renegaran de Cristo. Y lo podían hacer, por ejemplo, quemando incienso a la imagen del emperador o a la imagen de algún dios pagano. Si eso lo hacían, era un signo público de renunciar a la fe cristiana y de esa manera quedaban libres, no morían, los soltaban. Estos que hacían esta práctica de quemar incienso al emperador o a los falsos dioses paganos fueron llamados los turificati, porque tomaban el turíbulo. El turíbulo es ese elemento que se usa a veces en las misas, en el cual hay incienso y carbones encendidos. Y estos entonces quemaban el incienso a la imagen del emperador o de los dioses paganos, los turificati. Luego también estaban aquellos que ofrecían algún sacrificio a los dioses paganos o a los falsos dioses. Se llamaron estos los sacrificati. O sea, eran cristianos, pero que tuvieron miedo a la muerte, tuvieron miedo a la tortura, tuvieron miedo al martirio en última instancia, y por miedo a la muerte cedieron
y sacrificaron a algún dios pagano, algún dios de los romanos. Fueron llamados los sacrificati. Finalmente, dentro de este grupo de los así llamados laxos, así se los conoció luego en la historia, los laxos o los lapsi en latín. Laxos porque fueron flojos en la fe, porque no supieron mantenerse firmes en la fe, no supieron, no quisieron, tuvieron miedo. El tercer grupo fue el grupo de los llamados libelatis. Los libelatis. ¿Estos qué hacían? No sacrificaban, no echaban incienso tampoco a la imagen de un falso dios. En ese sentido, se quedaban tranquilos con la propia conciencia al no haber hecho un acto idolátrico. Pero, fíjense lo que hacían. Sobornaban a algunos de estos funcionarios del Imperio Romano, les daban un dinero, sobornaban, y a cambio obtenían una libreta, un papel, un documento, un libelo, se llamaba libelo, por eso los libelati, eran estos hombres, los libelati, porque obtenían un libelo, un acta básicamente, un documento, que decía que, bueno, fulano de tal sacrificó a los dioses, renunció a su fe cristiana, echó incienso al emperador, etc. O sea, un documento que en realidad era mentiroso, porque no habían hecho eso. De esa manera, este cristiano, libelati, se quedaba tranquilo con su conciencia, se autoengañaba, en realidad decía, no, yo no hice nada malo, yo no quemé incienso, yo no sacrifiqué a los dioses, yo no renegué de Cristo públicamente, pero en realidad sí lo había hecho, obteniendo un documento mentiroso, un documento que no era real, este libelo, por medio del soborno. Bueno, los novios de estas dos hermanas, los dos novios de Rufina y Segunda, cuenta la historia, renegaron de Cristo, apostataron de Cristo por miedo a la muerte, obtuvieron este libelo o este documento mentiroso, así salvaron la propia vida, pero las hermanas, al ver que sus novios en el fondo habían renegado de Cristo, que sus novios habían caído en el pecado de la apostasía, renegar de Cristo, las hermanas los dejaron a estos novios, porque dijeron, no, la verdad, casarme con un hombre así, no. Entonces, cada una de las hermanas dejó a su pretendido o a su prometido. Y escaparon de Roma. Fueron capturadas en las afueras de Roma, en una calle llamada la Vía Flaminia, denunciadas por sus prometidos y finalmente martirizadas, sacrificadas.
Al siglo siguiente, en el siglo IV, sobre la tumba de estas dos hermanas mártires, se construyó una iglesia en honor a estas dos santas, bajo el pontificado del Papa Julio I, con lo cual ya desde esa época, siglo IV, tenemos registro arqueológico de la existencia de la tumba, de las reliquias de estas dos santas mártires, además del registro, digamos, escrito del martirio de estas santas, un registro que también aparece ya desde la antigüedad en antiguos martirologios. Bueno, creo que nos enseñan estas dos santas, Rufina y Segunda, que lo primero es el amor a Cristo, después el amor al novio o el amor al marido. No se puede amar más al marido que a Cristo, o más a la esposa que a Cristo. No se puede amar más al novio que a Cristo, o a la novia que a Cristo. Lo primero es el amor a Dios, no el amor a un hombre. Porque por bueno que sea ese hombre, mi marido, mi esposa, mi hijo, mi novia, mi novio, etc., es un hombre, es un ser humano. No es Dios, no es el Redentor. Estas dos hermanas nos enseñan a priorizar nuestros amores. Lo primero es el amor a Dios, es el amor a Cristo. Dios es la fuente de todo amor. Todo amor procede de Él, porque Dios es amor. Con lo cual, para poder amar bien a los demás, necesitamos de esta fuente del amor, que es Dios. Si no priorizamos a Dios, si no ponemos a Dios en primer lugar, tampoco podremos amar bien a los demás. Haciendo una analogía con la luz. Si nosotros podemos ver las cosas que nos rodean, si tenemos la luz que irradian las cosas, no es por la luz propia de las cosas, no es por el brillo tanto de las cosas, por fuerte que sea este brillo que tengan las cosas, sino que es gracias a la luz del sol. Vemos lo que vemos, en definitiva, gracias a esa fuente más importante de la luz que es el sol. Si no estuviera el sol, las cosas no tendrían color, brillo, no podríamos verlas en realidad. El sol es la fuente de toda luz. Bueno, Dios es la fuente de todo amor. Si no priorizamos el amor a Dios, tampoco podremos amar bien a los demás. Si no priorizamos esta fuente de luz, tampoco podremos ver bien las cosas que nos rodean, las cuales, si brillan, no es por un brillo propio, sino por un brillo o por una luz participada del sol. Estas dos santas nos enseñan esto justamente: a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego sí, al novio, al marido, a la esposa, a las demás personas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santas hermanas mártires Rufina y Segunda, rueguen por nosotros.